Google Maps hace un muy buen trabajo cubriendo el planeta, pero también sigue órdenes. Hay lugares que Google ha difuminado, borroneado o eliminado por completo. Parte de esto es por cuestiones políticas. Parte de esto es por seguridad. Y parte de esto, bueno, nadie realmente sabe. Así que ponte cómodo, porque yo soy lista 25 y estos son 25 lugares que Google Maps no quiere que veas. 25. Zonas censuradas del Tíbet. Si recorres la meseta tibetana en Google Maps, notarás que algunas áreas están reemplazadas por formas geométricas grises sólidas. Y ha habido mucha especulación sobre lo que podría haber dentro de esas zonas censuradas. Algunos han sugerido que podría haber sitios de investigación militar o incluso instalaciones de detención, pero nada de esto ha sido confirmado. Sin embargo, los expertos han señalado que esto se ve diferente a las imágenes borrosas habituales. Y cuando un área se oscurece a propósito, normalmente es porque un gobierno lo solicitó o porque la fuente de datos suministrada a Google no puede mostrarse públicamente. Eso no nos dice exactamente qué esconden esos cuadros grises, pero sí significa que el mapa no solo carece de datos por accidente. Alguien eligió no mostrarlo. 24. Los distritos históricos Buraku. Durante el periodo Edo de Japón, algunos vecindarios eran conocidos como comunidades Buraku. Las personas que vivían ahí eran marginados sociales, y aunque ese sistema fue abolido oficialmente en 1871, el estigma no desapareció de inmediato. De hecho, saber que alguien provenía de uno de estos distritos a veces se ha utilizado en investigaciones de antecedentes relacionadas con empleos e incluso arreglos matrimoniales. Así que cuando las capas de mapas históricos en Google Maps empezaron a identificar claramente las antiguas aldeas Buraku por su nombre, los grupos de derechos humanos se opusieron, especialmente porque etiquetar públicamente esas áreas corría el riesgo de facilitar que la discriminación continuara. Google tuvo que ceder y finalmente eliminar estos marcadores históricos específicos de su plataforma. Las calles siguen ahí y puedes explorarlas como cualquier otro vecindario. Pero las etiquetas digitales que antes las vinculaban con ese pasado ya no aparecen. 23. Isla Jeanette. Google Maps muestra la isla Jeanette como una mancha negra, simplemente ahí, en el mar de Siberia Oriental, como si alguien hubiera dejado caer tinta en la pantalla y la hubiera dejado así. La isla en sí es tan poco destacable como se puede imaginar. Está deshabitada, ha sido visitada en el pasado e incluso hay fotos por ahí que te muestran exactamente cómo es. Otras fuentes de mapas no tienen ningún problema en mostrarla, así que probablemente solo sea un problema con los datos que Google obtuvo. Eso no impidió que la gente especulara, por supuesto. Cuando solo una plataforma muestra una zona en negro en el Ártico, mientras que el resto de los mapas se ven bien, eso genera sospechas, merecidas o no. 22. Campo de pruebas Dugway. Ok, una pregunta rápida. ¿Alguna vez has escuchado a la gente mencionar algo llamado Área 52? Es solo un apodo, pero Dugway no es como la mayoría de las bases militares. Está construida para pruebas de defensa química y biológica, y gran parte de ese trabajo se realiza bajo un control muy estricto. Por eso, algunas partes del lugar no aparecen de la misma manera en los mapas. La zona que la rodea es visible, pero ciertos edificios, especialmente los relacionados con la investigación y el almacenamiento, son más difíciles de distinguir. E incluye áreas de laboratorio y secciones seguras donde se manejan materiales sensibles. Así que puedes ver el contorno del lugar, pero no los detalles más precisos. 21. Isla Sandy. La isla Sandy apareció en los mapas mundiales durante más de un siglo. Incluso llegó a aparecer en Google Maps. No fue hasta 2012 cuando científicos australianos finalmente se dispusieron a explorarla y no pudieron encontrarla. Se suponía que la isla tenía más o menos el tamaño de Manhattan, pero los científicos solo encontraron mar abierto. De hecho, la profundidad del lecho marino debajo de ellos era de más de 4.500 pies. No había banco de arena, arrecife, ni ningún rastro de tierra en absoluto. Después de ese descubrimiento, o mejor dicho, de ese no descubrimiento, Google eliminó la isla de su plataforma, aunque por un tiempo un extraño polígono negro marcó el lugar donde alguna vez estuvo. Los expertos sospechan que todo comenzó con un solo error en una carta náutica del siglo XIX. Ya fuera por una mala interpretación de nubes, escombros o un error de navegación, la marca permaneció en el mapa. Cartógrafos posteriores la copiaron sin verificarla. La isla cobró vida propia. 20.
El sitio de pruebas nucleares de Maralinga. Durante las décadas de 1950 y principios de los 60, Gran Bretaña utilizó Maralinga como un sitio de pruebas nucleares, y la contaminación radiactiva de esa época todavía define la zona. Se realizaron 7 detonaciones atómicas principales allí, junto con cientos de pruebas menores que esparcieron plutonio y otros materiales radiactivos en más de 1.200 millas cuadradas de desierto. Parte de la tierra fue limpiada posteriormente y devuelta al pueblo Maralinga Chirucha, pero grandes extensiones siguen restringidas porque la contaminación de esas pruebas menores resultó ser mucho más persistente de lo esperado. Si haces zoom en el sitio hoy en día, queda claro que Street View no te lleva a los antiguos terrenos de prueba. Puedes desplazarte por el desierto que lo rodea, pero eso es todo. 19. Durante años, Taiwán ha pedido a Google que oculte algunos de sus sitios militares de alta seguridad más sensibles. Eso incluye partes de la Oficina Nacional de Seguridad y varias instalaciones de misiles. En la vista satelital, muchos de estos sitios aparecen como bloques pixelados o muestran imágenes antiguas y de baja resolución en lugar de tomas aéreas claras. Pero hubo un pequeño percance en 2019, cuando un problema técnico reveló brevemente varias de estas instalaciones con mayor detalle a través del modo 3D de Google. Varias imágenes llegaron a publicarse en línea antes de que las retiraran nuevamente. Después de eso, Google restauró la distorsión en coordinación con las autoridades taiwanesas. Desde entonces, muchos de esos complejos han vuelto a estar borrosos o con capas satelitales de menor calidad. 18. Las calles fantasma de Singapur. De vez en cuando, Street View en Singapur funciona bien por un momento y al siguiente simplemente deja de funcionar. Puedes seguir una ruta hasta cierto punto y luego las imágenes desaparecen, aunque claramente la carretera continúa. Estos cortes coinciden con algunas de las ubicaciones del país relacionadas con la seguridad nacional, incluyendo bases de la Fuerza Aérea, divisiones de la policía, depósitos de transporte e infraestructura de agua. Los registros oficiales de cobertura incluso enumeran carreteras específicas donde se ha eliminado Street View por esa razón. En lugar de editar edificios individuales, el enfoque aquí es más amplio. Se eliminan segmentos completos del sistema, lo que impide que cualquiera pueda ver a nivel de calle cómo están distribuidas esas áreas. 17. Base naval de Yulin. ¿Alguna vez has visto submarinos atracar solo para desaparecer dentro de una montaña? La isla de Hainan en China tiene una abertura estrecha a lo largo de la costa que conduce directamente a un sistema de túneles ocultos tallados en la roca. Desde ciertos ángulos incluso puedes ver un submarino entrando o saliendo de esa abertura, lo que te da una idea de lo activa que realmente es la base. Se sabe que la base alberga submarinos de propulsión nuclear y se cree que esa sección subterránea proporciona cobertura contra la vigilancia, manteniendo a las embarcaciones protegidas tanto de los satélites como del rastreo de largo alcance. En la mayoría de las plataformas de mapas, el área tiene pocos detalles o carece de cualquier perspectiva útil a nivel del suelo. 16. El Centro de Investigación Atómica Bhabha en la India no solo difuminó algunos sitios estratégicos y lo dejó así. Hubo un acuerdo real con Google para limitar la cantidad de detalles que se podían mostrar de los lugares sensibles. Para lugares como el Centro de Investigación Atómica Bhabha y otras instalaciones relacionadas con la defensa, las imágenes de Google estaban limitadas a resoluciones mucho más bajas que las áreas circundantes, a veces en el rango de decenas de metros en lugar del detalle habitual en alta definición. Pero también fueron un poco más allá. Algunos de los elementos del diseño fueron alterados o enmascarados deliberadamente para que las estructuras de los sitios no pudieran ser interpretadas con precisión. 15. Bases militares. ¿Pensarías que si una base militar está borrosa en un mapa, eso sería todo? En Polonia no fue del todo así. Su vista satelital ya había sido restringida, pero la vista de calle mostraba más de lo que debía. Y como esas imágenes se toman desde vías públicas, incluyen varios ángulos que no habían sido filtrados, permitiendo que la gente tuviera una mejor vista de partes de las instalaciones militares del país. Los medios de comunicación de Polonia finalmente publicaron algunos ejemplos, algunos de ellos tan recientes como en los últimos años. Así que en 2025, el Ministerio de Defensa intervino y le pidió a Google que aplicara los mismos límites a Street View. 14. Base naval de Jeju. Cuando tengas algo de tiempo libre, échale un vistazo a la costa de la isla Jeju en Corea del Sur. Cuando cambias entre la vista satelital y el mapa estándar, verás que una vista muestra una gran área claramente desarrollada con muelles e infraestructura y la otra apenas reconoce que está ahí.
En el modo de mapa, secciones de la base aparecen como espacio vacío, con nombres de calles faltantes y muy pocos detalles en comparación con el área circundante. Eso no es un problema de carga. Corea del Sur impone límites estrictos sobre cuán detallados pueden ser los datos cartográficos oficiales cuando se trata de sitios militares. Así que, aunque las estructuras físicas existen y a veces pueden verse desde arriba, la capa de navegación se reduce deliberadamente. Para cualquiera que use el mapa para moverse, termina apareciendo una gran sección de costa en la que no hay nada construido. 13. El Palacio Huis ten Bosch es uno de los 3 palacios oficiales de la familia real holandesa y se trata de manera diferente a la mayoría de los lugares emblemáticos conocidos. Cuando lo buscas, el palacio y algunas secciones de los terrenos circundantes no siempre aparecen con el mismo nivel de detalle que las áreas cercanas, en gran parte porque esta es la residencia principal del rey Guillermo Alejandro y su familia. Aún puedes encontrarlo por nombre y ubicación, pero no tendrás una vista clara y consistente de la distribución. Las imágenes disponibles son lo suficientemente limitadas como para que cosas como las entradas, los caminos y las estructuras de los edificios no siempre sean fáciles de distinguir. 12. North Oaks parece una ciudad normal vista desde arriba. Puedes ver casas, árboles y la disposición de las calles. Pero si vas a Street View, no hay manera de moverte por ellas a nivel del suelo. Eso se remonta a cómo está configurado el pueblo. North Oaks funciona como una comunidad privada. Así que cuando Google intentó por primera vez recolectar imágenes para Street View, la asociación de propietarios se opuso y dejó en claro que no se permitía el acceso. Sin permiso para recorrer esas calles, Google tuvo que eliminar por completo las imágenes. Así que lo que te queda es un lugar que puedes ubicar y explorar desde arriba, pero nunca puedes recorrer realmente como lo harías en la mayoría de los otros pueblos. Once. Sitio nuclear de Mahor. Mahor es una de las instalaciones nucleares clave de Francia y está directamente vinculada a la infraestructura de defensa nacional y energía del país. El sitio ha estado activo desde 1956 y originalmente produjo plutonio para las primeras pruebas de armas nucleares de Francia. Posteriormente, apoyó la investigación termonuclear y albergó proyectos avanzados de reactores relacionados con la generación de electricidad para uso civil. Actualmente, una parte significativa del trabajo implica el procesamiento de combustible y la gestión de desechos radiactivos de décadas anteriores de operación. De ahí la pixelación que puedes ver en algunos lugares. 10. El cementerio de la Guardia Roja. Escondido en una esquina de un centro comercial en Chongqing, el cementerio de la Guardia Roja fue dedicado a quienes murieron durante los violentos enfrentamientos de facciones en la Revolución Cultural. El lugar en sí no está completamente oculto, pero tampoco es algo que se promueva abiertamente o que sea fácil de encontrar en las guías típicas. El acceso ha estado limitado durante años, a menudo restringido principalmente a los familiares, y el lugar ha caído en un estado de abandono notable. Es uno de esos lugares que todavía existen físicamente, pero que no tienen la misma presencia en línea o en la información pública. De hecho, si no sabes dónde buscar, puedes caminar por el parque sin darte cuenta de que está ahí. 9. Isla Bermeja. Al igual que la isla Sandy en el Mar del Coral, la isla Bermeja fue considerada como un lugar real durante cientos de años. Aparecía en mapas que se remontan a las primeras cartas españolas y más tarde se utilizó como punto de referencia cuando las autoridades definieron las zonas marítimas. Así que en 1997, cuando un equipo de investigación mexicano finalmente salió a verificar su posición, esperaban encontrar al menos algún tipo de rastro físico de la isla, pero no había absolutamente nada. Y sin la isla, las suposiciones anteriores sobre los límites ya no se sostenían de la misma manera. Nadie está completamente de acuerdo sobre cómo apareció en los mapas en primer lugar. Algunos expertos piensan que podría haber sido un error cartográfico de larga data, mientras que otros creen que la isla pudo haber existido y luego desaparecido. 8. Isla Vostok. Cuando la gente se topó por primera vez con la isla Vostok en Google Maps, todos estuvieron de acuerdo en que no parecía una isla normal en absoluto. El borde exterior mostraba la típica arena pálida, pero el centro aparecía como una masa oscura, casi sin rasgos distintivos. Eso llevó a una ola de teorías de conspiración, incluyendo afirmaciones de que la imagen había sido alterada o censurada. Pero esta fue desacreditada. La isla está deshabitada y cubierta de densos árboles de pisonia que forman un dosel espeso que no refleja la luz de la misma manera que otra vegetación. Por eso el centro se ve tan oscuro desde arriba y por eso Google no puede mostrarte nada. 7.
La zona fronteriza de Shatt al-Arab. El Shatt al-Arab es donde se unen dos de los ríos más importantes de la región, el Tigris y el Éufrates, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. También resulta que forma parte de la frontera entre Irak e Irán, y ahí es donde las cosas se complican. Este tramo de agua ha estado en el centro de disputas durante décadas, incluyendo la guerra entre Irán e Irak, y sigue siendo una zona sensible hasta el día de hoy. Al observar de cerca partes del río en Google Maps, el agua en sí es clara, pero secciones de la orilla parecen suavizadas o menos definidas, especialmente a lo largo de las riberas, donde se sabe que existen posiciones militares y zonas de patrullaje. 6. El campamento Patriot Hills no parece un lugar que alguna vez recibió vuelos regulares en la Antártida. No hay una pista de aterrizaje obvia, ni edificios claramente visibles y nada que destaque del paisaje que lo rodea. Simplemente parece hielo. Eso es en parte por cómo se usó el sitio. La pista de aterrizaje no era pavimentada ni permanente. Dependía del hielo azul formado de manera natural, que no se ve claramente en las imágenes satelitales. El resto del campamento estaba compuesto por estructuras temporales, que se retiraban o se dejaban para que se integraran de nuevo al entorno después de que las operaciones se trasladaban a otro lugar. Sin un contraste visual fuerte o un desarrollo a largo plazo, simplemente no hay mucho que los sistemas de mapeo puedan detectar. 5. Base Naval de Moscú. Durante la Guerra Fría, Suecia construyó uno de sus proyectos militares más ambiciosos directamente en roca sólida. La Base Naval de Moscú no es solo un muelle o un puerto protegido. Es toda una instalación subterránea diseñada para mantener barcos, submarinos y personal ocultos y operativos incluso durante un ataque. Los túneles dentro de la montaña se prolongan por millas, conectando diques secos, talleres y áreas de mando. Cuando lo buscas en Google Maps, la isla en sí parece normal, pero las secciones de la costa vinculadas a esos puntos de entrada están un poco más borrosas que el resto. 4. El puente de Adán, la cadena de bancos de arena entre la India y Sri Lanka, se encuentra en aguas poco profundas donde las corrientes están moviendo constantemente la arena y los sedimentos. Eso significa que la forma exacta y la visibilidad de cada sección pueden cambiar. En algunos lugares, los bancos de arena están justo debajo de la superficie, mientras que en otros están un poco más sumergidos, dependiendo de las mareas y las condiciones estacionales. Cuando esas condiciones son captadas por satélites en diferentes momentos, los resultados no siempre coinciden perfectamente. Algunas partes se ven brillantes y claramente definidas, especialmente donde la arena está más cerca de la superficie, mientras que otras se ven opacas o menos detalladas. La forma en que aparecen las imágenes puede variar bastante, por eso el mapa no lo muestra como una característica continua y limpia. 3. Aeropuerto de Minami Torishima. Minami Torishima se encuentra muy lejos en el Pacífico, tan apartado que no es algo con lo que te toparías por casualidad. Es un pequeño atolón triangular utilizado por Japón como un puesto estratégico, con una sola pista que lo atraviesa. Cuando lo ves en un mapa, la isla en sí es fácil de distinguir. Pero la pista destaca por una razón diferente. En lugar de mostrar detalles normales, parece estar muy sobreexpuesta, casi brillante en comparación con todo lo que la rodea. Eso hace que sea difícil distinguir algo específico a lo largo de esa franja, incluyendo las estructuras y el equipo que normalmente serían visibles. 2. Southern City Blood Lake. Cuando la gente vio este lago por primera vez en Google Maps alrededor de 2007, no era marrón ni verde, sino que aparecía de un rojo intenso, casi como una mancha en medio del paisaje. Naturalmente, eso llevó a mucha especulación. Algunas personas pensaron que podría ser desechos químicos o contaminación, mientras que otros sugirieron algo más rutinario, como escurrimientos de los mataderos cercanos, donde la sangre de los animales puede terminar en los sistemas de agua, lo cual parece más probable según los expertos que investigaron el caso. Fuera lo que fuera, si lo buscas hoy, esa versión roja ya no está. La zona aparece con un tono mucho más plano y neutro, lo que sugiere que el agua ya sea se aclaró, se secó o cambió de composición. 1. Parque Nacional Pentalco. Por último, pero no menos importante, el Parque Nacional Pentalco se encuentra en el extremo sur de la isla de Chiloé y abarca una enorme extensión de bosques, humedales y costa. Desde arriba parece un paisaje completo y virgen. Sin embargo, durante años casi no había nada allí con lo que trabajar. No verías senderos, caminos ni nada que ayudara a explicar cómo estaba distribuido el lugar. Simplemente parecía un espacio vacío.
Se ha especulado que podría haberse hecho intencionalmente para mantener a la vida silvestre a salvo de los cazadores furtivos. Pero el parque también es de propiedad privada del expresidente chileno Sebastián Piñera, y ha habido una disputa continua con las comunidades locales que dicen que la tierra es parte de su territorio ancestral. Ha habido cierta mejora en las imágenes en el último par de años, pero muchas partes del parque todavía no aparecen tan claras como uno esperaría. Y eso es todo. ¿Cuál de estos lugares vas a revisar en cuanto me despida? Estaré esperando leer esa respuesta en los comentarios de abajo. Y si aún no has terminado de explorar, ve a ver nuestro siguiente video, los 25 lugares más extraños de la Tierra, de los que nunca has oído hablar. Tiene de todo, desde ríos mágicos hasta lugares construidos con huesos humanos. Sí, me escuchaste bien, ese enlace va a aparecer justo por aquí. Muchas gracias por ver, y como siempre, no olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ningún contenido nuevo. Nos vemos la próxima vez. Adiós.